Podemos estimar límites a partir de una gráfica concreta como la que vemos en pantalla. Para hacerlo, estudiamos la tendencia de la función al acercarnos al punto del límite analizado. ¿Cuál sería, por ejemplo, el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito? Para ello, observamos lo que sucede en el gráfico cada vez que nos desplazamos a la izquierda del eje horizontal, es decir, hacia menos infinito. Podemos analizar la tendencia dibujando líneas punteadas que van de un valor de x hasta la línea de la gráfica y de allí al eje vertical que representa el valor de f de x para ese punto. De esta manera, podemos apreciar, conforme se aproxima el valor de x al límite solicitado, la tendencia que presenta la función. Así, conforme vamos disminuyendo el valor de x, el de f de x en el eje vertical va aumentando, por lo que podemos concluir que el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es más infinito. Pero, ¿cuál sería el comportamiento de un límite en un punto en el que se pierde la continuidad? Observemos cuál sería cuando x tiende a menos 3 en esta función. Al tratarse de un punto concreto, tenemos que mirar la tendencia cuando nos acercamos a él, tanto a su derecha como a su izquierda. Empezaremos a ver la tendencia desde el lado izquierdo siguiendo el mismo procedimiento, trazando líneas punteadas que nos indiquen cuál sería el valor de f de x en el eje vertical. Como se puede apreciar, conforme nos vamos acercando a menos 3 en el eje horizontal, su par en el vertical se va aproximando a 1. Por tanto, el límite de f de x cuando x tiende a menos 3 por el lado izquierdo es 1. Observemos que para representar el lado izquierdo se utiliza un símbolo negativo a la derecha y en la zona superior del número a analizar. Ahora bien, vamos a valorar si esto coincide en el lado derecho del límite. Al trazar las líneas punteadas y acercarnos por el lado derecho, apreciamos cómo el valor en el eje vertical es menos 1. Obsérvese cómo la notación del lado derecho se hace a través de un símbolo positivo y que el resultado del límite desde ese lado es diferente al del izquierdo. Al no coincidir el resultado, el límite no existe. Veamos ahora el ejemplo de un límite donde hay un cambio abrupto en la continuidad de una gráfica. El límite de f de x cuando x tiende a 5. De igual manera, vamos a analizar ambos lados. Empecemos por el izquierdo. Al dibujar las líneas punteadas e irnos acercando, notamos que el valor par en el eje vertical se va acercando a 1. Exactamente sucede lo mismo al analizar desde el lado derecho. Por tanto, al coincidir los análisis desde la izquierda y la derecha, el límite de f de x cuando x tiende a 5 es igual a 1. Al igual que valoramos el límite de la función cuando x tiende a menos infinito, de igual manera podemos hacerlo al otro extremo, cuando tiende a más infinito. Para ese caso, nos trasladamos al extremo derecho de la gráfica y estudiamos la tendencia de la misma cuando crece el valor de x. En pantalla puede verse que la línea punteada al llegar al eje vertical se va desplazando a números menores cada vez que aumentamos el valor de x. Por tanto, el límite de f de x cuando x tiende a más infinito es menos infinito. Otro aspecto que puede tomar una gráfica es el de líneas asíntotas. En el ejemplo en pantalla tenemos dos líneas así, que se relacionan con el siguiente límite que vamos a analizar, el de la función cuando x tiende a 3. Observamos primero el comportamiento por el lado izquierdo. Cada vez que nos acercamos al valor de 3, la tendencia en el eje vertical es a aumentar. Podemos imaginar que la línea asíntota seguirá acercándose infinitamente al valor de 3 en el eje horizontal, por lo que el resultado del límite de la función cuando x tiende a 3 por el lado izquierdo es más infinito. Ahora,
Démosle un vistazo al límite por el lado derecho. Allí también aparece otra línea asíntota, que mientras nos aproximamos al número 3 en el eje horizontal, su par en el eje vertical va aumentando considerablemente. Es decir, también en el lado derecho, el límite de la función cuando x tiende a 3 es más infinito. Al coincidir el análisis del lado derecho y del lado izquierdo, podemos afirmar que el límite de f de x cuando x tiende a 3 es más infinito. Hasta aquí el análisis del gráfico que les presentamos. No olviden buscar ejercicios y resolverlos por su cuenta. La práctica hace al maestro.